hacemos un proyecto de investigación, debemos conocer, ¿sí?, acerca de la temática que vamos a investigar. ¿Cuáles son los errores o en los errores que podemos caer si es que no hacemos esto? Podemos buscar instrumentos en Internet, sí, que no es el caso. Sí, podemos inventarnos instrumentos o en cierta forma que nos tome más trabajo para validar un instrumento si lo hacemos bien, cuando ya existe un instrumento validado. Y si es que hacemos el análisis de la literatura, nosotros vamos a encontrar tal vez un test, vamos a encontrar tal vez un cuestionario que nos sirva, que así funciona la literatura científica, ¿no es cierto? Yo puedo volver a utilizar en un entorno para hacer investigación, ¿sí? Ayuda a identificar qué se sabe y qué se desconoce sobre una temática de nuestro interés en el mismo sentido. Sí, conocer es importante porque quizás ya hayan estudios que realizados inclusive en la misma población que yo quiero estudiar, entonces sería un error volver a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Es el estado del arte sobre un problema, ¿no es cierto? Sí, es decir, conocer lo que no se sabe, las limitaciones de los estudios que ya se han realizado. Entonces, es muy nutritiva la revisión bibliográfica y vuelvo a repetir, entendiendo que cada proyecto de investigación tiene un ciclo de vida. Entonces, la parte inicial de ese proyecto tiene que ser una revisión sistemática o al menos una revisión bibliográfica. ¿Sí? Aquí yo hablaba con mis estudiantes, ¿qué es lo que pasa normalmente? Esto quise plasmar aquí en este problema. El estudiante a veces al inicio declara un tema, tiene una idea, ¿no es cierto? Pasa el tiempo y al final presenta un trabajo autónomo que es una revisión, porque la mayoría hacen revisiones, ¿no es cierto? Sí, hacen revisiones, tenemos problemas, comité de bioética y todo, entonces la mayoría, vuelvo y repito, se han centrado en hacer revisiones bibliográficas, pero el hecho de que al inicio solo tengan una idea y al final, ¿sí? ¿Qué van a presentar? Son conjeturas de los estudiantes. Suelo hacer hincapié en esta parte con mis estudiantes, ¿no? Que al final se reúnen y dice, a ver, son 4 integrantes, dame tu parte, vos das de introducción, vos das materiales y métodos, tú haces resultados y la discusión y unen, y esos trabajos no tienen sentido. Lo que se logra al tener un protocolo es, sí, al declarar un protocolo, que esta es la parte medular, lo que nos va a ayudar, ¿sí? Un protocolo de revisión bibliográfica. Nos va a ayudar a tener un trabajo que al final, primero, haya una guía constante del docente y al final este trabajo se pueda publicar. Y hemos demostrado, tenemos muchos artículos con todos los estudiantes que han sido de segundo ciclo, hemos logrado publicar y muchos veo también que están aquí y algunos creo que ya les aceptaron, a pesar de que recién terminamos el ciclo, ya les aceptaron los artículos en la revista, ¿no es cierto?, de artículos bibliográficos. Entonces, vemos que sí funciona el tener un protocolo al intentar primero declarar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar. Sí, entonces vamos a tener trabajos que se publiquen, vamos a conocer un tema a profundidad, ¿no es cierto? Y eso es importante enseñar al estudiante bajo una metodología. La fase de búsqueda es importante y el estudiante no utiliza una metodología y esa metodología tiene que estar plasmada en materiales y métodos, ¿sí? Entonces, el protocolo que hemos desarrollado en conjunto con los estudiantes, porque estamos aquí dando experiencias que nos ha servido, ¿no? Es este protocolo que tiene un título, que presenta una problemática, sí, antecedentes, una justificación, objetivos y preguntas de investigación. No, no es o preguntas de investigación, es y preguntas de investigación. Tenemos fase de búsqueda, fase de análisis de datos y algunas referencias bibliográficas. Con estos pasos podemos desarrollar o al final tener un trabajo de revisión que se pueda publicar. Sí, vuelvo y repito, hemos demostrado que esto se puede publicar. El protocolo, sí, en la redacción habla en tiempo futuro. Sí, y ya el artículo que tenemos en la parte de acá, este va a hablar en tiempo pasado, ¿no es cierto? Porque es lo que ya se realizó. Tenemos un título que debe estar correctamente enmarcado, a diferencia del título que vamos a tener ya en nuestro artículo final, ¿sí? Acá ya puede variar para hacerlo vendible, para hacerlo llamativo, pero aquí el título debe estar correctamente enmarcado para saber qué es lo que estoy haciendo, dónde me estoy enfocando. La problemática y antecedentes, el problema, la patología que estamos investigando, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos la justificación por qué estamos indagando en esta patología, un objetivo que va a ser el objetivo más bien de nuestro artículo y preguntas que nos va a guiar y lo hace más sencillo. A veces el estudiante, si es que tiene solo objetivos, primero tiene conflictos en desarrollar los objetivos y luego de eso tiene conflictos al analizar la literatura para cumplir con esos objetivos.
Tenemos la fase de análisis de datos y las referencias bibliográficas que utilizamos para plantear este protocolo. Al final, lo que tenemos acá, ¿sí?, es un artículo genérico que luego van a proceder al envío a una revista científica. Ustedes pueden acoplar quizás en un 10% a las normas que les da la revista, ¿sí? Y lo pueden enviar, vuelvo y repito, va a ser aceptado, ya que en cierta forma, a pesar de que es una revisión bibliográfica, ya tiene su rigor científico, ya tiene su aporte científico, ¿sí? Porque asimismo, partiendo del concepto de una revisión bibliográfica, dice que sin ser un artículo original, es decir, que no tiene población, ¿no es cierto?, que yo no tengo estudio de campo, yo no tengo recopilación de datos directos desde el paciente, desde la fuente, desde mi población de estudio, ¿sí? Simplemente analizo, pero a pesar de que no es un artículo original, hace un aporte a la comunidad científica, ¿no es cierto? Hace un aporte, eso es importantísimo. Entonces el título ya va a variar, va a ser vendible, puede repetirse el mismo título si no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? El resumen, ya saben que tenemos estructurado, semiestructurado, no estructurado, en inglés, español, ¿sí? Tenemos las palabras claves, también de 3 a 5, que es lo más recomendable. La introducción, ya saben, en los 3 momentos, ¿no es cierto? La motivación, el problema, antecedentes, el propósito del artículo, los materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y referencia bibliográfica. Normalmente también es bueno acoplar aquí las limitaciones de los estudios, sí, que ustedes analizaron, pero eh, vamos a tener conflictos con la revisión sistemática. Si desean lo pueden hacer, queda mucho mejor. Caso contrario, nos quedamos hasta la discusión y las conclusiones, ¿sí? Pueden observar también que tenemos la estructura I, M, R y D, ¿sí?, en nuestro artículo. Este es importantísimo. Y no vamos a perder tiempo al realizar nuestro protocolo, porque si ustedes pueden observar, sí nos aporta este protocolo en un 30% en la realización ya de nuestro artículo. Tal es el caso que la problemática y antecedentes, la justificación y objetivo, ya tenemos nuestra introducción realizada, ya tenemos nuestra motivación, tenemos el problema antecedente y el propósito del artículo. Si ustedes analizan, pueden descargarse este momento un artículo científico de cualquier base de datos. Ustedes en la introducción van a encontrar esta parte de acá. La motivación, van a encontrar el problema, que es la patología, la enfermedad, ¿no es cierto?, qué se sabe de esa patología, ¿sí? Y el propósito del artículo, que es la unión de la justificación más del objetivo. Yo suelo decir a mis estudiantes, si es que les piden que analicen un artículo y en el abstract no encuentran el objetivo del artículo, ustedes se van al último párrafo de la introducción y van a encontrar ese párrafo, se llama propósito. Y ahí dice el objetivo de nuestro artículo o el objetivo del estudio fue, ¿sí?, lo que se hizo. Materiales y métodos, cómo buscamos la literatura, la fase de búsqueda de esa literatura, ¿no es cierto? Y cómo hicimos ese análisis de datos. Eso debemos dar a entender primero a los revisores, ¿no es cierto?, los que van a examinar nuestro artículo científico para declararlo que se puede publicar, y después a la comunidad científica, que realmente nosotros hicimos un trabajo riguroso y es válido, ¿sí? Los resultados, que va a ser el análisis y la síntesis de todos los estudios con la discusión, ¿no es cierto? Conjuntamente, resultados y discusión va a ser el análisis y síntesis de esos datos, de esa información. Sí. Las referencias bibliográficas se pueden sumar, lo recomendable, porque hemos visto en las revistas, lo mínimo para una revisión bibliográfica son 30. No vamos a confundir con una revisión sistemática. En una revisión sistemática nosotros necesitamos ensayos clínicos y vamos a tener 11, 12, 15, 16, 20 ensayos clínicos. Pero en una revisión bibliográfica sí tenemos material y no necesariamente van a ser, aquí no vamos necesariamente a incluir ensayos clínicos, vamos a incluir estudios descriptivos. Entonces, aquí por eso es que se necesita mínimo 30 artículos científicos, ¿sí? Y en muchas revistas dice, lo válido para aceptar un artículo de revisión bibliográfica son 30 bibliografías, es decir, el análisis de 30 artículos científicos, ¿sí? Por eso no es una exigencia mía, es en función de la experiencia, de lo que piden muchas revistas. Algunas les dicen o no les dan esa pauta, pero otras sí. Entendido esta parte, ¿no es cierto?, para que no haya confusión. En un artículo de revisión sistemática, ahí nosotros necesitamos
Ensayos clínicos, no hay muchos ensayos clínicos. Ahí sí puede ser válido 8 artículos, 9, 10, 11, 12, lo que haya. Pero para una revisión bibliográfica, lo mismo, son 30 artículos científicos. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la problemática, sí tenemos aquí la problemática y antecedentes. Debemos ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces vamos a hablar de la patología. ¿Qué se investiga? Pues estamos en este contexto investigando acerca de una patología, ¿no es cierto? Ustedes van a expresar, no van a contestar estas preguntas, deben estar implícitas en el primer párrafo, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe del problema? ¿A quiénes afectan el problema? Para esto se recomienda 10 artículos. ¿Por qué recomendamos 10 artículos? Si ustedes analizan artículos, van a tener que un artículo de buena calidad tiene la introducción mínimo 10 referencias bibliográficas. Sí, ya un artículo de mala calidad, porque encontramos artículos de mala calidad también, ¿no es cierto? Sobre todo en la producción regional, es decir, en Cielo, es decir, en Dialnet, que esas son bases de datos regionales, por llamarlo así. Ahí encontramos artículos de mediana calidad y vamos a encontrar introducción con dos referencias bibliográficas. Lo válido, asimismo, en función de la experiencia, no menos de 10 citas, porque estamos construyendo justamente la problemática y antecedentes. Se recomienda que utilicen 10 artículos sobre esta temática. ¿Sí? Entonces, una vez que se realiza la problemática y antecedentes, que vean, son 3 párrafos que tienen que construir, no tienen que construir más. Y asimismo, si nos vamos a redacción científica, recuerden que un párrafo debe estar entre 5 y 13 líneas, porque ustedes tienen que expresar la idea principal, ideas secundarias, ideas conclusiones, ¿no es cierto? Y deben estar bien estructuradas para garantizar la semántica. Entonces, ahí vamos a tener 3 párrafos entre 5 y 13 líneas. Sí, mucho ojo con eso. La justificación, por su parte, tenemos aquí el fundamento del trabajo, ¿no es cierto? Van a proporcionar la base esencial para la realización del estudio, ¿no es cierto? Deben ser concisos, deben ser claros en esta parte. La valoración del alcance y las limitaciones, ¿no es cierto? Y la contribución al conocimiento científico. ¿Qué están aportando ustedes? Y aquí le van a unir el objetivo. Recuerden que ya en la introducción, cuando estén construyendo el artículo, va a ser la justificación más el objetivo que tenemos acá, o preguntas de investigación. Esta parte es esencial, es la parte medular de la revisión bibliográfica. ¿Sí? Primero, tenemos un objetivo que va a ser el objetivo general del artículo, ¿no es cierto? Que se va a unir a esa justificación. Ustedes aquí también van a formular mínimo 6 preguntas. Esas 6 preguntas son básicas. Que, por ejemplo, ¿qué tratamiento se utiliza para tal patología? Quizás cuál técnica es la más utilizada y cosas así. Entonces, ustedes estas preguntas van a ser sencillas de contestar con el análisis y síntesis de la información. Esas van a ser las respuestas, ¿no es cierto? Una vez que ustedes analicen esa información, sinteticen esa información, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya nuestros resultados y discusión de artículos científicos. Y lo más recomendable es sintetizar la información en tablas y gráficos. Sí, que eso se entiende más. Si usted como médico necesita aclarar algún concepto, tener nueva información de primera mano, no va a leer todo el artículo. Puede irse directamente a un gráfico o a una tabla y automáticamente ya tener ese conocimiento, adquirir ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que aquí está dada la importancia del protocolo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a su vez, no solo nosotros como docentes vamos a evaluar el trabajo del estudiante que hizo, ¿no es cierto? Sino también los revisores de la revista a la cual enviamos nuestro artículo, ellos van a darse en cuenta que sí cumplimos, que sí estamos aportando al mundo científico el hecho de que estemos sintetizando esa literatura existente. Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Y hablamos de la importancia de la fase de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces decimos que también tiene relevancia acá, porque nosotros aquí declaramos objetivos, ¿sí? Aquí es
declaramos preguntas. Ahora necesitamos el material o la materia prima, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para contestar esas preguntas. Entonces, las dos partes se complementan. Si yo declaré bien mi objetivo general, declaré bien mis preguntas, necesito la materia prima, porque fuera erróneo que yo tenga bien claro mis preguntas y todo, y el material utilizado no sea el correcto. Esta parte también es importantísima. ¿Sí? Y hablábamos de una metodología. Entonces, aquí nosotros en la fase de búsqueda debemos contestar en el protocolo primero dónde vamos a buscar. Se consultarán bases de datos de alto nivel, ya sea Scopus, Web of Science, Science Direct, sí, que son bases de datos que tienen literatura médica. Regional, Cielo, Dialnet, tenemos el directorio abierto, ¿no es cierto?, de revistas científicas y muchas más. ¿Qué vamos a buscar? Aquí vamos a tener las palabras claves que vamos a buscar. ¿Y cómo vamos a buscar? En cierta forma vamos aquí a poner los criterios de inclusión y exclusión, ¿no es cierto? Sí, de primera mano, que también se complementa con la parte posterior del protocolo. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes, la idea en la fase de búsqueda en las bases de datos no es poner el tema que están investigando ustedes y que la base de datos me devuelva 10.000 artículos, 11.000 artículos. No, no tiene sentido porque no vamos a leer ni siquiera los títulos de los 10.000 artículos, ¿no es cierto? De los 5.000 artículos, de los 6.000 artículos. En la fase de búsqueda de todas las bases de datos que escojamos, debe haber menos de mil artículos, que eso sí es manejable, eso sí se puede analizar, eso sí podemos revisar. ¿Cómo se hace el análisis de la literatura? Primero nosotros debemos garantizar que el título esté de acorde a nuestros intereses. Después vamos a leer el abstract. El abstract, si termina de convencernos, ahí sí nos vamos a la introducción y sabemos que ya de por sí el artículo nos va a aportar. Caso contrario, si el título ya se puede descartar, si dan lectura al abstract y no les convence, no está tratando lo que ustedes necesitan o no está contestando a sus preguntas, a su objetivo, descartamos, ya no tenemos por qué continuar con ese artículo. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí nosotros con mis estudiantes se suele hacer este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un tema de investigación, ¿sí? Trastornos del neurodesarrollo en niños menores de 5 años. Entonces decimos que hay la interacción del primer campo, que es trastornos. Yo suelo decir, tenemos trastornos del sueño, trastornos alimenticios, ¿no es cierto? Tenemos trastornos psicológicos. Es un campo donde que existe demasiada literatura científica y para dar un número nada más, como ejemplo, quizás hayan 5.000, 10.000 artículos científicos sobre trastornos, ¿sí? Pero nosotros con el otro término, neurodesarrollo, ¿sí? Neurodesarrollo, ya vamos a utilizar la información solo contenida en esta parte, solo en esta parte, ¿sí? Solo en la parte donde confluyen los trastornos y el neurodesarrollo. Solo los artículos de esta parte, ¿sí? Vamos nosotros, que si aquí habían 10.000 y acá también habían 10.000, nosotros ya nos quedamos quizás con 3.000. Pero también tenemos niños, ¿no es cierto? También tenemos niños de 5 años, pues entonces nos quedamos solo con este campo. Estamos limitando completamente la literatura y descartando. Esto ya es una metodología. Esto ya es lo que hablábamos de tomar una parte de la revisión sistemática, algunas herramientas de la revisión sistemática para aplicar en una revisión bibliográfica. Con esto le estamos dando validez. Le estamos también a los revisores diciendo que hice un buen trabajo, que no me estoy inventando las cosas o no es algo subjetivo de mi parte. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Como tenemos bases de datos de Scopus, la mayoría de la literatura, y me atrevo a decir que un 90% de literatura está en el idioma inglés, por tanto yo necesito los términos en inglés. ¿Cómo se hace esto? Vamos a desarrollar una cadena de búsqueda, ¿no? Tenemos trastornos, neurodesarrollo, niños. Y aquí entran los famosos tesauros o los términos, para hacerlo sencillo, DESC. Los descriptores, sí, en ciencias de la salud. Yo aquí voy a escribir neuro. ¿Qué es lo que hace en este sitio? Quizás muchos
Veo que aquí hay estudiantes de todos los ciclos, ya he manejado, ¿no es cierto?, estas herramientas. Yo aquí, o a su vez, más bien, los descriptores de ciencias de la salud tratan de generalizar los términos, es decir, que en el mundo de la literatura científica los términos se conozcan de una sola manera y podamos nosotros poner en nuestros títulos, en nuestras palabras claves, ese término que se conozca a nivel mundial, sí, a nivel científico, y más no haya discrepancias que en un país se conozca con un término, en otro con otro término, o un investigador con un término y otro investigador con otro término. Vamos a poner aquí solo neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, el descriptor me da ya, miren, hasta en inglés, ya tengo aquí disorders neurodevelopmental, ya tengo los términos que voy a utilizar. En inglés se utiliza el framework Pico también acá, pero en honor del tiempo no podemos hacer eso, simplemente vamos con los descriptores. Entonces, en nuestra presentación, como ustedes observaron, ya está realizada esta parte, ¿no es cierto? Si ven, tenemos el término neurodesarrollo, ¿no es cierto? Tenemos trastornos y niños. Y si queremos acortar más nuestra cadena de búsqueda, que esto va en materiales y métodos, esto va en nuestra método. Bueno, esto sería ya lo que, cómo se hizo, ¿no es cierto? Materiales y métodos. ¿Sí? Y los resultados va a ser nuestras tablitas de cuántos artículos hicieron. Ustedes saben que lo pueden hacer tal vez utilizando el diagrama Prisma. Cuántos artículos encontraron en nuestras bases de datos, que también en Internet existe un diagrama Prisma en línea. Simplemente ponen el número de artículos que encontraron y ya tienen el diagrama para descargar y pegar en su computador, en su trabajo, en su Word. Bueno, esta parte vamos a hacerlo con un poco de práctica. Con mis estudiantes se suele abrir algunas bases de datos. Y decimos que las bases de datos funcionan de la misma forma, quizás la herramienta nos presente de otra forma, pero en sí es lo mismo. Vamos, Web of Science, estas tres nada más, para demostrar que funcionan, que esta es una metodología, que hacemos lo mismo en todos. Entonces, creo que Scopus está con algún problema. Déjenme ver si utilizo. Otro navegador nada más. Estoy viendo desde ambos ángulos, eso es lo interesante. Sí, eso es jodido que te pase, loco. Efectivamente, me gusta realizar los trabajos, si cabe el término, en vivo, ya que se dan algunos problemas, ¿no? Y que el estudiante pueda tener en sus hogares, más bien aquí se solucionan. Yo simplemente estaba utilizando Chrome y me cambié a Firefox y se puede utilizar perfectamente Scopus, ¿sí? Quizás tenga algún problema. En este caso, yo ya tenía los términos, pero ya no voy a utilizar la búsqueda básica, vamos a utilizar la búsqueda avanzada en todas las bases de datos, ¿no es cierto? Con nuestros términos, sí, que están en esta presentación, ¿sí? Neurodevelopmental Disorder, ¿no es cierto? Y Children.
Con esos términos vamos a utilizar aquí. Yo, si es que tengo muchos resultados en la primera parte, aquí en estos campos, que me dice en qué parte del artículo voy a buscar, si voy a buscar solo en el abstract, si voy a utilizar en el título o en el título y el abstract, o voy a utilizar en todo el documento. Si tengo mucha literatura, muchos artículos científicos, simplemente me limito a buscar en el título. Si es que tengo poca literatura y necesito incrementar, busco en todo el documento. Vean en qué nomás busca. Busca en el título, en el abstract, en las palabras claves, etc. Por el momento nosotros vamos a buscar solo en el título. ¿Qué vamos a buscar? Este término, ¿no es cierto? Pero como nosotros estábamos en los círculos, si recuerdan, y yo necesito la fusión de los dos, voy a utilizar el conector AND. Y el otro término, ¿no es cierto? Disorder, que es trastorno, and children. Si es que no he cometido ningún error, si no he cometido ningún error al construir mi cadena, debe estar bien escrito, porque si no, Scopus es bastante resoloso en las partes de gramática, ¿no? Si hay algún error, ya tampoco me da resultados, ¿sí? Entonces, nosotros solo con esta pequeña cadena de búsqueda encontramos 701 artículos, que ya no son 10.000, ya no son 5.000, ya no son 6.000 artículos. Y a su vez, normalmente, sí, a veces los docentes cometemos un error y les decimos a los estudiantes que queremos artículos de los últimos 5 años. Dependiendo de la temática, si hay muchos artículos, ustedes pueden limitarse a los últimos 3 años, ¿no es cierto? Últimos 5 años, o a su vez, si es que no encuentran muchos resultados, ustedes pueden utilizar la literatura de cualquier tiempo, ¿sí? Pero en este caso tenemos mucha literatura, así que nos vamos a centrar desde el 2019 hasta el 2024, suponiendo. Vamos a filtrar esa literatura y va creciendo mi cadena de búsqueda, vean. Va creciendo mi cadena de búsqueda y van disminuyendo mis resultados. Yo quiero solo de medicina porque también recuerden que estamos en neurodesarrollo y es una parte fundamental de la psicología, no me interesa, ¿no es cierto? También necesito, aquí ya no artículos, una revisión bibliográfica, no se puede hacer utilizando artículos de revisión bibliográfica. Necesitamos estudios originales, que son estudios descriptivos, de corte, ensayos clínicos, etcétera. Por tanto, aquí solo vamos a utilizar artículos. Sí, que estén en el idioma inglés y ustedes van a poner en sus criterios de inclusión, recuerden, o ya van a estar en sus criterios en el protocolo. Esto y aquí ya sería que estamos ejecutando el protocolo, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido, ustedes van a ponerse a buscar artículos en inglés y en español, suponiendo, porque también hay en español, si ven. El tipo de artículo que sea de revista, y a su vez que sea open access para evitar utilizar SSH o utilizar cualquier programa o tener conflictos al descargarse el artículo. ¿Sí? Y entonces vamos, para tener a disposición esos artículos, limitamos y acabamos de construir esta cadena de búsqueda que bien ustedes lo pueden poner en una tabla, cómo se realizó en Scopus la búsqueda. ¿Sí? Y tenemos exactamente 155 artículos y pueden construir de mejor manera si es que ven que algo, por ejemplo aquí, normalmente está COVID-19, yo a mi cadena le puedo poner not COVID y a su vez va a excluirme todos los artículos que estén con COVID-19 porque no me interesa, ¿sí? Y eso lo van a poner ustedes en su metodología, pero ahora sí, lo que van a garantizar es primero que los artículos científicos, la literatura científica que estén utilizando, esté plenamente alineada a su necesidad. Vean. Si ven, está plenamente, todos los artículos científicos están alineados a lo que ustedes necesitan. Eso es lo importante, vean. Niños, ¿sí? Ahora sí, basta con leer un artículo, ustedes van a saber si es que, quizás hasta el abstract, van a saber si les interesa o no, o van a descartar los artículos que no aporten a sus objetivos o preguntas. ¿Sí? Esto para Scopus. Ahora nos vamos acá.
¿Qué hicimos? Nos vamos a búsqueda avanzada también. Vean, la herramienta quizás es distinta, ¿no es cierto?, al sitio que acabamos de visitar, Scopus, pero en sí utiliza la misma metodología, solo que acá utilizábamos, ustedes pudieron observar, vean, title, para el título, title, ¿sí ven? Acá en cambio solo utiliza TI, nada más. Aquí vamos a construir en todos los campos, no, porque yo limité a qué, solo limité al título, ¿no es cierto? Veanla, esto es una metodología que yo puedo aplicar a todas las bases de datos de esa búsqueda. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Entonces agrego a mi cadena, igual también teníamos No sé. AND, ¿no es cierto? AND, no OR, Bueno. AND. Estamos limitando solo a la literatura que confluye esos campos, ¿no es cierto? Y teníamos el último, si es que igual AND. Aquí tengo ya mi cadena base, vean. ¿Sí? Cadena base. Entonces, ya tenemos 438 artículos, pero vamos a hacer igual. Necesito solo artículos de acceso abierto, ¿no es cierto? Lo mismo. Necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 ya. El otro puse 2019, creo, pero bueno. Que sean solo artículos, no de revisión ni nada, ni estudios previos, nada. Sí, pueden afinar por el título y todo, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Vean, mi cadena también ya creció, sí, y tengo 197 resultados. Y acá sí me sale marcado en esta base de datos. ¿Sí ven? Niños, neurodesarrollo, sí, trastornos. ¿Sí ven? Los títulos están plenamente alineados con lo que necesito. ¿Sí? Entonces, la materia prima, si es que tengo bien declarado mis objetivos, mis preguntas de investigación, estoy ahora refinando mi materia prima para analizar y sintetizar esa información. Me voy acá, igual, me voy avanzado. Todos los campos, no. No quiero que traduzca, vamos a dejarlo. Mucho ojo, por favor, siempre en las bases de datos que son en inglés, dejen en inglés, manejen en inglés porque saben dar errores, ¿sí? A veces dice, no tengo resultados, es porque me está haciendo la traducción. Estamos, todos los campos, no en todos los campos, busqué solo en el título, los mismos términos. Añadimos el otro término, añadimos el otro término. Bueno, sería más. Añadimos, ¿no es cierto? Y aquí está mi cadena. Observen, dije que la metodología se aplica para todos, pero cada base de datos construye, es lo mismo, ¿no? Pero construye ya con sus propias indicaciones, vean, title. Si ven, paréntesis, corchetes, utiliza aquí, pero es lo mismo. Ahora le pongo buscar si he escrito bien, si no me he confundido, tengo resultados 485. Pero necesito ya acá textos completos, ¿no es cierto? Necesito, aquí está, ensayos clínicos, ¿no es cierto? Esto sí necesito, ensayos controlados, ensayos controlados, etcétera. Lo otro no necesito, de los últimos 5 años. Y ya tenemos 12 resultados. ¿Sí ven? ¿Tenemos o no tenemos menos de 1000 artículos? Sí, ¿no es cierto? Tenemos menos de 1000 artículos y válidos. Y posiblemente, no quiero que traduzca. Ya. Y posiblemente algunos de estos artículos ya estén en las bases de datos de alto nivel. ¿Sí? Pero hemos demostrado que es una metodología que el revisor al momento que examine mi artículo va a decir sí, ya no es subjetivo, comenzando desde la búsqueda, y hay una metodología aplicada en la búsqueda de literatura. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que yo tengo realizada la búsqueda, ¿no es cierto? Ya tengo mi materia prima. También en mi protocolo yo debo decir qué es lo que voy a hacer para disminuir esos artículos, ya que tengo acá, ¿no es cierto? Si vieron los criterios de inclusión y exclusión. Sí, eso debo describir. En mi protocolo debo decir, se buscarán de los últimos 5 años y cuando ejecute, porque a lo que acabamos de hacer, acabo de ejecutar, voy a construir mi diagrama Prisma, hay una página en internet,
puede poner prisma, diagrama prisma, y de ahí les va a salir, solo ponen las bases de datos que buscaron, los valores, y les va a salir automáticamente, ¿no? Y el 2020, que es la actualización. Entonces, después debemos codificar nada más es cada pregunta darle un color. Recuerden que ustedes van a utilizar Mendeley, ¿no es cierto? También más adelante yo les digo que utilicen esta herramienta, una recomendación, ¿no? Mendeley, Zotero, cualquier, hasta pueden utilizar Adobe Reader si es que no tienen ningún gestor bibliográfico. La idea es que van a tener el artículo científico en PDF, ¿no es cierto? Van a utilizar cualquier lector de PDF. Cuando estén analizando la literatura, pueden construir una tabla en Excel para poner las preguntas. Yo aquí tengo una pregunta 1. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado para tratar diabetes tipo 2? Suponiendo, ¿no? Entonces, cuando estén buscando en los artículos, ustedes, ¿dónde encuentren cuando encuentren el resultado, ¿no es cierto? Suponiendo, yo aquí tengo Mendeley, ¿sí? Se va a actualizar. Simplemente cuando estén leyendo el artículo, ustedes cuando encuentren el tratamiento, por ejemplo, dice metformina, ustedes van a poner con el color rojo y van a pasar eso a su Excel, que va a ser súper sencillo. Va a poner tener el título del artículo, eso va a ser para cuestiones de redacción, para ahorrarnos tiempo nada más, ¿sí? Pero aquí vamos a explicar, van a codificar la pregunta 2, van a poner con color verde, ya sea aquí. Suponiendo aquí encuentran que dice que está utilizando metformina o están buscando una prevalencia, es permitido en una revisión ustedes cogerlo, si es que tienen 3 artículos de Ecuador suponiendo sobre prevalencia de una patología, sacan el promedio, nada más de eso, y ponen un valor y citan los 3 valores. Y aquí ustedes pueden poner con el color que corresponde, van a señalar con este color. Sí, aquí tienen las herramientas, vean, para señalar y para marcar con cualquier color. Eso nada más es codificar. Aquí tengo la respuesta, hasta puedo poner un comentario también. Sí, pregunta 1, pregunta 2 y poner con color. Si ven, ya está con amarillo y un comentario. Y esto a su vez, como ya tengo en una matriz de Excel el título del artículo, el año y todo, puedo poner simplemente el valor que tengo, ¿sí? Para luego construcción de gráficos o tablas. ¿Estamos? Entonces, eso es codificar, ¿sí? En honor al tiempo, debo ser breve en esta parte. Ahora, una vez que codificaron, ustedes tienen 30 artículos, ¿no es cierto? Les permite graficar, porque suponiendo con la pregunta 1 que era, ¿cuál es el tratamiento, ¿no es cierto? Para que se aplica vuelvo a repetir, este es solo un ejemplo. Este es solo un ejemplo, nada más, sí, para entender, y entendiendo también que están estudiantes de segundo, tercero, primer ciclo, no sé, he hecho un ejemplo básico. Entonces, si tenemos diabetes tipo 2, aquí tenemos que 5 artículos dicen que el mejor tratamiento es metformina, 20 artículos dieta y ejercicio, y tenemos 5 artículos dicen que es insulina. Entonces, vean, esa es la síntesis de información. Yo señalé estos en cada uno de los artículos, voy a tener con color rojo, ¿no es cierto? En los 30 artículos van a estar. Luego tengo en mi tabla y los resultados, tengo 5 metformina, tengo 20 dieta y ejercicio y 5 insulina. Puede que algún artículo no conteste a esta pregunta, no todos los artículos deben contestar a todas las preguntas, pero para el ejemplo, los 30 contestan. Y ahora lo llevo con una regla de 3. Tengo 17, 67 y 17%. Usted como médico, si tuviera que recomendar un tratamiento, ya sabe que no es así, ¿no? Ustedes saben que la parte farmacológica es importante y todo. Para el ejemplo, nada más, ¿usted qué tiene que recomendar? Basta con ver esta información, usted sabe qué tiene que recomendar, ¿no es cierto? El que es más utilizado, por algo es más utilizado en los estudios, el 67%. Ese es el aporte de conocimiento que tiene que dar una revisión bibliográfica. Sin ser original, hace un aporte al mundo científico. Sí, pueden construir tablas también. ¿Sí? Algunas herramientas que lamentablemente por cuestiones de tiempo no se pueden utilizar. En este momento utilizamos, ¿no es cierto?, Web of Science de manera breve, Scopus, Mendeley, OneDrive. Recuerden que ustedes trabajan de manera colaborativa. Aquí OneDrive se puede instalar, Mendeley pueden ir citando directamente, si es que se organizan, ¿no? Porque cuando un grupo no está organizado, tiene más problemas que nada en OneDrive, que no sirve esto, que no vale esto, que cambió tal cosa, etc. Pero si son organizados y se acostumbran a trabajar, OneDrive es una herramienta poderosa.
¿sí? Que les permite a ustedes, a su vez, ir elaborando directamente el documento y tener las citas ahí, ¿sí? Porque les permite instalar un plugin directamente. Recuerden que OneDrive pertenece a Microsoft y también el paquete de oficina, Word, PowerPoint, Excel, pertenece a Microsoft, es de la misma empresa. A diferencia de que a los estudiantes les gusta utilizar el Google Drive. Google Drive trata de imitar, ¿no es cierto?, lo que es Word, Excel, PowerPoint, pero acá son los mismos proveedores, la herramienta prácticamente es la misma. Puedo instalar varias aplicaciones, entonces va a ser más sencillo utilizar OneDrive para trabajos de investigación, ya que puedo asociar directamente Mendeley y no necesito estar trabajando en un mismo lugar. Sí, puedo estar en diferentes lugares, pero estoy haciendo mi aporte con mis compañeros y puedo ver qué es lo que está haciendo, porque hay muchas veces en que el estudiante hace en grupo el trabajo y dice, pásame por favor, y un compañero recién a las 12 de la noche le está enviando el trabajo para que una al otro compañero, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que aquí ustedes pueden ir viendo qué es lo que está aportando cada uno de los compañeros. ¿Sí? Entonces, quisiéramos hacer práctica, no nos alcanza el tiempo, así que vámonos a preguntas, directamente a preguntas, ¿no? No sé si hayan preguntas. Claro que sí, doctor. Justamente no sé si me deja decirle a los chicos si existe algún tipo de pregunta o algo. Adelante. Listo, chicos. Primero que nada, agradecerle a usted, doctor. Ha sido una muy buena mentoría con sus ejercicios prácticos, sobre todo. Nos ayuda a los casos diarios que pueden haber en este tipo de investigaciones, los problemas diarios que puede haber al momento de los gestores bibliográficos. Entonces, chicos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta hacia el doctor, es el momento de expresarla. Los tomaremos en cuenta realizando, como ya mencioné, levantando la mano con el emoji de la plataforma Zoom y serán pasados con el doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Claro que sí, Nicole. Adelante. Buenos días con todos. Yo quisiera saber cómo se elige la revista adecuada para publicar una revisión bibliográfica. Perfecto. Ahora, normalmente con los estudiantes que cursan la materia conmigo, ellos son los encargados de enviar el artículo, yo no les doy enviando. ¿Sí? Solo les pido lo siguiente a mis estudiantes, les doy los siguientes parámetros. Primero, que entendamos que una revisión bibliográfica no va a estar para una revista Q1, Q2, ¿no es cierto? Q3, ¿sí o no? En el mejor de los casos, si es que ustedes quieren, va a estar para Scopus con factor de impacto Q4 o a su vez regionales. Entonces yo a mis estudiantes les digo que busquen regionales, ya sea en cielo, Redalic o Latindex. Ellos a partir de estos indexadores, ¿no? Sí, que tienen revistas, y, bueno, Cielo tiene artículos y revistas, pero aquí están revistas, ¿sí? Pueden buscar ciencias de la salud, aquí vean, ciencias de la salud. Las que están en color rojo no envíen acá, porque estas quieren decir que ya salieron de circulación, si cabe el término, ¿sí? Acá las que están en verde son las válidas. Lo único que les pido es que luego de, suponiendo aquí tengo acta, esta revista, lo único, debo garantizar que solo esté en nivel regional, porque vuelvo y repito, un artículo de revisión no va a tener tanto nivel, ¿sí? Que se vayan a Simago Journal Rank, peguen el ISSN o el nombre de la revista, y si es que ya está acá en Scopus, vea, si ven que sí está esa revista, está en cielo, de nivel regional está acá, entonces ya tiene mayor nivel, no sería una buena elección mandar a esta revista, sí, vean, está en Q3, entonces ya tiene mayor nivel, entonces debemos cerciorarnos desde Cielo o Latindex, una revista, o acá también vean de la misma manera, tenemos categorías de las revistas, ¿sí? Mete mucho esos. Tenemos, aquí sí, no en directorio, directorio quiere decir que no está al 100% perteneciendo a
Latindex. Catálogo 2.0, que tiene mayor nivel, que ha cumplido la mayoría de requisitos para ser aceptado. Aquí no vamos a tener ningún problema, ¿no? Tengo Ciencias Médicas, 416 artículos, 416 revistas. Vean, de la misma manera, aquí tengo Acta Médica Peruana. Me voy acá. Solo esta comprobación es importantísima porque ustedes pueden enviar y su artículo va a ser rechazado ya que tiene mayor nivel, porque el ciclo de vida de una revista también es primero regional y después de alto nivel. Esta revista, por ejemplo, solo está en Latindex. Esta es una buena opción para enviar. ¿Sí ven? Una vez que llegamos, yo puedo irme al Google o abrir, que esta es otra clase, ¿no? Pero ahora lo estoy haciendo de manera rápida. Aquí está el homepage de la revista. Acá voy y busco una sección que diga para los autores. En alguna parte tiene que estar para los autores o enviar revista, y ahí voy, aquí está, instrucciones para los autores. Y simplemente vean, aquí dice que acepta artículos, el título que tiene que estar en español, cumplo con estos requisitos y envío, nada más. Eso es lo que tengo que hacer. Sí, no sé si con eso aclaró su duda. Sí, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, Sebastián y luego José. Bueno, muy buenos días con todos. Mi pregunta sería más que todo, si se podría integrar así el uso de la inteligencia artificial en lo que sería el proceso o la realización de esta revisión bibliográfica para mejorar así, por ejemplo, la eficiencia o la precisión. Ya. Actualmente no es un pecado utilizar inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y específicamente ChatGPT. El problema o el error está en que usted haga control C y control V, ¿sí? Porque usted puede pedir, puede utilizar para redacción. Por ejemplo, ya tiene escrito un párrafo y le puede decir a la inteligencia artificial, mejórame el siguiente párrafo o ponme un nivel científico el siguiente párrafo. O usted tiene que decirle a la inteligencia artificial, eres un investigador de alto nivel, ¿sí? Estás investigando actualmente el tema diabetes mellitus tipo 2. Por favor, corrige el siguiente párrafo, que es la motivación de mi artículo, que va a ser parte de la introducción, y le va a mejorar el párrafo. En ese sentido puede utilizar, pero no decirle que dé haciendo todo. ¿Sí? Eso nada más. Listo, doctor, muy amable. El siguiente, por favor, José. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes con todos. Quería preguntarle una cosa. Por ejemplo, he visto que ahora, especialmente los artículos que son de tipo de revisión sistemática o bibliográfica, utilizan mucho lo que es el método PRISM. ¿Es aconsejable usar siempre ese método? Ya, verá. Primero, asimismo, el método Prisma es una lista de cotejo en palabras sencillas, ¿sí? Que inicia, por ejemplo, le dice, usted tiene el tema X, agréguele revisión sistemática. Y ya cumplió el primer parámetro, que es en el título, ¿no es cierto? Después le dice en el abstract, y hágale un abstract estructurado y ponga el objetivo del artículo en el abstract. Usted, si hizo eso, va cumpliendo. Es una lista de cotejo, le va a dar calidad a su artículo. Sí, entonces es recomendable. De hecho, en lo que vimos, está aplicado el método Prisma en muchas situaciones. Si vamos nosotros a ver el método Prisma en la lista de cotejo, van a ver cosas que ya estamos aplicando en nuestra revisión bibliográfica. Lo único que en nuestra revisión no tenemos es el análisis de sesgo. Que el análisis de sesgo, Prisma le dice, utilice una metodología de análisis de sesgo. Usted como experto debe analizar qué es lo que está haciendo, qué temática tiene, y dice, necesito Newcastle, Ottawa, ya que mi literatura está conformada por ensayos clínicos y también por estudios descriptivos. O voy a utilizar Cochrane, ya que tengo solo ensayos clínicos, o voy a utilizar Bass, o voy a utilizar Robbins, o voy a utilizar otra metodología para análisis de sesgo. Es recomendable en cierta forma, pero recordemos que es una lista de cotejo más que metodología Prisma. Ya, muchas gracias, doctor. También otra pregunta refiriéndose a sí mismo herramientas para nosotros saber si es que nuestros artículos o más bien nuestras bibliografías son útiles. También, si no recuerdo mal, era aconsejable utilizar el SJR, el Simago Journal Rank. Ya, aquí estamos justo, Simago Journal Rank. Aquí era para ver las revistas, pero por eso les decía, el momento que ustedes van a escoger una revista,
primero analicemos que es un artículo, al menos en mi caso, de estudiantes de segundo ciclo, está en una etapa de formación y hemos logrado publicar muchísimos. Sí, si ustedes ven, tenemos muchos artículos publicados con los estudiantes y ya salieron, este mes salieron muchos artículos 2024, sí, tenemos muchos artículos, si ven, que salieron con los estudiantes. Vean, aquí también tenemos un artículo que me pidieron ayuda, logramos publicar, sí, vuelvo y repito, son de estudiantes estos artículos. Entonces, suelo yo recomendar que busquen estudios, más bien revistas regionales, y estas revistas, vean acá, en Simago Journal Rank, que no consten acá, porque acá ya tenemos calidad. Y los artículos que usted dice, por ejemplo, si es que quiere de alta calidad, me refiero a la fase de búsqueda, o no sé si se refiere a la fase de búsqueda, ¿no es cierto? Artículos de alta calidad, pudiera hacerlo, pero el momento que estemos buscando de esta manera, ya estamos garantizando que son artículos de alta calidad, ¿sí? Porque verá, solo con esto, aquí tengo este artículo, ¿no es cierto? Aquí está la revista, vea, esta revista. Si usted ve el impacto de esta revista en SJR es Q2, Q1 y Q3 de sus diferentes temáticas.